bendiga, amados hermanos. Soy el pastor Juan Flores y estoy aquí en este día para compartirles el siguiente devocional. Quiero decirles que durante toda esta semana estaremos tocando el tema Venciendo el temor. Esto es muy importante porque hoy en día necesitamos tener la victoria en Cristo sobre todas aquellas cosas que vienen en contra nuestra, tales como problemas, enfermedades, necesidades, y el miedo es un factor muy terrible. Así que estén muy atentos durante esta semana, tocaremos el tema Venciendo el miedo. Y el día de hoy, específicamente, hay una experiencia, una historia bíblica que nos habla acerca de una victoria grande sobre el miedo. Y Dios no quiere que tengamos miedo. Dios no es un Dios de miedo. Dios es un Dios de victoria. Y enfrente de situaciones muy difíciles, de muerte y de enfermedad, Dios siempre estará con nosotros. Su poder y su palabra nos respaldan. Yo le quiero decir, en la Biblia encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, hubo una ocasión cuando un ejército enemigo rodeó la ciudad de Jerusalén. En aquel entonces estaba reinando en Israel el rey Ezequías, y Judá fue asediada, amenazada, rodeada, y era un ejército de los asirios muy poderosos. Sennacherib era el rey de los asirios en ese tiempo, y dice la escritura que él intentaba invadir Judá. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Aquel hombre que tenía el temor de Dios, ¿qué hizo con el pueblo? Lo número uno, viendo pues Ezequías, dice la Biblia, la venida del rey Sennacherib, que tenía la intención de destruir y acabar Jerusalén. El número uno dice que tomó consejo de sus príncipes y sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua, tomar una estrategia, pero él tomó consejo. Y tomó un buen consejo de sus príncipes, que eran hombres que buscaban a Dios en oración. Entonces la primera cosa que vamos a hacer nosotros es rodearnos de gente de oración para pedir un buen consejo cuando venga el miedo. Número dos, el siguiente versículo dice que él reunió al pueblo. Después de que reunió el pueblo fue para decirle la situación, y en medio de toda esta multitud les dijo unas palabras muy poderosas que tienen un gran énfasis, y lo dijo de esta manera. Dice que él le dijo: esfuércense, tengan ánimo, no tengan miedo, no teman. Dice, ni se amedrenten contra el rey de Asiria. Amedrentéis es la palabra. Dice, ni tengan miedo de esa multitud que viene, porque es más grande el que está con nosotros, el Dios que está con nosotros, que el Dios que está con el enemigo. Palabras de fe, palabras de esperanza. Eso tenemos que decir a la gente, es una convicción del corazón. Él tenía una confianza poderosa en Dios. Resumiendo, un buen consejo de gente de oración. Número dos, él habló la verdad de la situación a la gente. Número tres, tuvo fe para creerle a Dios, confiar en Dios. Ahora, la palabra esforzarse y animarse nos hablan muy claramente de que nosotros los cristianos, cuando tenemos una amenaza de muerte, de enfermedad, una mala noticia, debemos recurrir a Dios en oración y buscarlo y tener fe en que Él es más poderoso y más grande que la angustia que tenemos. Ahora, él estuvo explicando al pueblo que Dios es fuerte, estuvo dando las características de Dios, quién es Dios. Y en medio de estas circunstancias, punto número 4, yo le digo que se refugie en las características de Dios. Él es omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Él es toda sabiduría. Debemos de descansar nuestra carga en Dios. Vamos a ver qué sucedió finalmente cuando vino el ataque de estas personas. Dice, mas el rey Ezequías, versículo 20, y el profeta hijo de Amós oraron por esto, oraron. Dice, y clamaron al cielo. Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento de los asirios. Impresionante victoria. Dice, este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, aquel rey que atacó, Sennacherib, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo ejecutaron a espada sus propios hijos. Esta es la respuesta de Dios. Usted no sabe la manera en que Dios nos va a responder, pero la clave fue que él se juntó con el profeta, con la gente de Dios, oraron, clamaron a Dios, clamaron al cielo, y Dios respondió. En esta semana y en estos días que tenemos malas noticias de que hay infecciones por la pandemia, de que hay dificultad para salir a la calle, tenemos que cuidarnos. Tenemos que tomar medidas, pero sobre todas las cosas saber que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Él dijo en su palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ningún virus nos va a tocar, ningún mal llegará a tu casa, a tu vida, pero obviamente tenemos que doblar rodillas, confiar en Dios, cerrar nuestro oído a todo pecado y toda maldad y dejar que Dios nos envíe esos ángeles que quiere sostenernos a través de ellos de una manera sobrenatural. Vamos a orar en este día para pedirle a Dios que Él mueva el cielo, sus fuerzas sobrenaturales vengan sobre nosotros. Increíble, esto no lo conoce el mundo. Estas son las armas espirituales que Dios nos dejó para vencer el miedo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta bendita palabra, porque a través de esta experiencia el rey Ezequías convocó al pueblo a orar, a los profetas, a los hombres de Dios, a confiar en ti, y tú abriste los cielos y de una manera sobrenatural los defendiste, Señor. Quitaste de ellos el espíritu de la muerte y de la destrucción, trayendo protección y vida a todas sus familias. De la misma manera te pedimos que en estas fechas, Señor, de pandemia, que hay miedo al contagio, a la infección, tu sangre cubra a las familias, cubra a los que van al trabajo, cubra a los jóvenes, los niños, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Señor, en ti confiamos, en tu bendita palabra. Amén, amén. Muchas gracias por haber atendido este devocional. Dios les guarde y Dios les bendiga.